Español 11. Textos informativos. Texto periodístico, el ensayo, la crónica y la entrevista. En este video revisaremos los diferentes textos informativos como son el texto periodístico, el ensayo, la crónica y la entrevista. ¿Recuerdas qué es un texto informativo? Un texto informativo es aquel que tiene por objetivo comunicar o notificar algún suceso o acontecimiento Un texto informativo es aquel que tiene por objetivo comunicar o notificar algún suceso o acontecimiento relevante y actual, dirigido a un público en general. Texto periodístico. En este tipo de textos se encuentran la noticia y el reportaje. La noticia es la información objetiva sobre un hecho, prescindiendo de todo comentario. ¿Cuándo un hecho es noticia? Cuando interesa a un gran número de personas, es actual y no habitual, además de reunir otros aspectos como la emoción, el conflicto, la utilidad. Permite al público lector estar al tanto de episodios novedosos. En la noticia se deberá responder a las preguntas qué, quién, cuándo, cómo, dónde y por qué. El relato del hecho se suele empezar por el aspecto que más destaca en él. En cuanto a la estructura de la noticia, no es cierto. En tanto, la estructura de la noticia. En la noticia el interés va de más a menos, es decir, es decreciente, por lo cual lo más importante aparece al principio. En la noticia el interés va de más a menos, es decir, es decreciente, por lo cual lo más importante aparece al principio. Se suele decir que tiene forma de pirámide invertida. El texto de una noticia periodística se compone de los siguientes elementos. Titular. Nos dice de qué trata la noticia. Entrada, o también conocida como lead. Suele ir en negritas y resume de forma condensada la noticia. En ella se da respuesta a las preguntas fundamentales. ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? Cuerpo. Entrada o también conocido como lead. Suele ir en negrita y resume de forma condensada la noticia. En ella se da respuesta a las preguntas fundamentales. ¿Qué? ¿Quién? ¿Y dónde? Cuerpo. Aclara, matiza y completa la información. El reportaje. Es una ampliación objetiva de la noticia. La noticia anuncia escuetamente en el lead o entrada y a continuación se narra con mayor detalle. El reportero se traslada al lugar de los hechos y procura captar con gran minuciosidad todo aquello que el lector le habría impresionado si hubiera estado allí. En cuanto a la estructura del reportaje, se sigue la misma que en la noticia, pero en el reportaje los hechos se pueden presentar con mayor libertad que en la noticia. En cuanto al estilo del reportaje, aunque la información conserva su objetividad e impersonalidad, los hechos se pueden narrar en primera o tercera persona o bien en segunda persona retórica. El reportaje puede dar entrada a citas personales de los personajes. El lenguaje usado en los reportajes es más connotativo que el usado en las noticias. El ensayo y la diferencia entre otros textos. La palabra ensayo proviene del latín exagium, que significa pensar algo. No es pensar. La palabra ensayo proviene del latín exagium, que significa pesar algo.
La palabra ensayo proviene del latín exagium, que significa pesar algo. El ensayo es un tipo de texto donde se analiza, interpreta o evalúa un tema en específico. En todo ensayo es importante el tener una introducción al tema, luego desarrollarlo y por último presentar una conclusión. Dentro de los ensayos más característicos se encuentran los de corte literario. De hecho, es considerado como un género literario, donde cabrían los periodísticos y otros de la misma categoría. Por otra parte, encontramos los ensayos científicos, los cuales son escritos con la rigurosidad del método científico. Pero sin duda, todo ensayo está encargado por la visión personal de quien lo redacta. Este es un factor que nunca se nos puede olvidar. El escritor entrega una visión personal y única sobre la materia a tratar. Se deberá cuidar la redacción. Al igual que el vocabulario a ocupar. Un ensayo es un escrito donde la forma es tan importante como el fondo. Son materias complementarias. El ensayo es un trabajo netamente intelectual que trabaja con lo cognitivo, las ideas y su posterior desarrollo. Asimismo, en cualquier ensayo es importante apoyarse y comprobar nuestras ideas por medio de una buena bibliografía. El proceso de creación de un ensayo. El ensayo puede ser científico por la rigurosidad que se emplea para abordar los temas. El ensayo puede ser científico por la rigurosidad que se emplea para abordar los temas. El ensayo es el producto de un proceso. Este proceso está compuesto de los siguientes momentos o fases: lectura, subrayado, análisis, síntesis y comentario. Las características del ensayo. Un ensayo debe ser breve, es decir, que no le falte ni le sobre nada. No es tan fácil ser breve. Un ensayo no va más allá de 4 o 5 hojas tamaño carta, a máquina o a computadora, a doble espacio, por un solo lado. Aunque este es un estándar, el ensayo en general puede ser de mayor o menor extensión. También debe ser unitario. Significa que debe versar sobre solo un... Este también debe ser unitario, es decir, debe versar sobre un solo tema sin abordar otros. Otra característica es que el ensayo debe ser objetivo. Debe emplearse un lenguaje impersonal, objetivo, científico o técnico, y no obstante, es importante recordar que es lícito emplear el lenguaje coloquial, en el literario o en el periodístico, pues todo depende del grado de rigurosidad de la investigación y hacia quién va dirigido. Por último, el ensayo tendrá la característica de que es personal, pues debe ser el resultado de todo un proceso subjetivo, además de incursionar en las propuestas individuales acerca de determinado tema. Otro de los géneros informativos es la crónica periodística. Se considera un género interpretativo. Aprende de las siguientes características de la crónica y así podrás identificarlas sin ninguna dificultad. La crónica es la narración de una noticia en la que se incorporan ciertos elementos de valoración e interpretativos, aunque estos siempre tienen un carácter secundario frente a los elementos estrictamente informativos. Como ves, nos encontramos de nuevo con un género híbrido, como también lo son el reportaje interpretativo o la entrevista. Otra característica es que la crónica presenta además la particularidad de que tiene siempre una cierta continuidad. Aparece con una determinada
Otra característica es que la crónica presenta, además, la peculiaridad de que tiene siempre una cierta continuidad. Aparece con una determinada periodicidad, bien sea por el periodista que la firma o por la temática. Ya se va a poner terminar. Otra característica es que la crónica presenta, además, la peculiaridad de que tiene siempre una cierta continuidad. Aparece con una determinada periodicidad, bien sea porque el periodista que la firma o... No es cierto. Ya. Otra característica es que la crónica presenta además la peculiaridad de que tiene siempre una cierta continuidad. Aparece con una determinada periodicidad, bien sea por el periodista que la firma o por la temática que trata. Esta continuidad genera cierta familiaridad entre el cronista y el lector. El lector conoce perfectamente el estilo de su cronista o reconoce las informaciones firmadas por el corresponsal. Esta familiaridad permite al cronista escribir en un tono directo e incluso llano y desenfadado que no resultaría admisible para la redacción de una noticia. El estilo de la crónica es objetivo, al igual que el de la noticia, pero el periodista se permite una mayor libertad expresiva en el uso del lenguaje, hasta el punto de crear un estilo personal. También puede estructurar la crónica con libertad, sin aplicar la pirámide invertida con la intención de mantener el interés desde la primera hasta la última línea. Otro género es la entrevista, que puede ser considerada como un tipo específico de reportaje. Si bien sus elementos característicos también pueden convertirla en un género periodístico totalmente diferenciado, lo que interesa es tener claro que la entrevista pertenece a los géneros interpretativos. La entrevista es un género que está muy presente hoy en día en la prensa. Tanto en los periódicos como en los semanarios u otro tipo de revistas dedican muchas de sus páginas a ofrecer a sus lectores entrevistas con aquellos personajes públicos que se consideran relevantes. Permiten al lector un acercamiento virtual, un conocimiento directo de aquellos personajes que le resultan interesantes, admirados o queridos. Permiten al lector un acercamiento Permiten al lector un acercamiento virtual a un conocimiento directo de aquellos personajes que le resultan interesantes, admirados o queridos. Existen distintos tipos de entrevistas, pero la entrevista periodística por excelencia es la que se conoce como entrevista de personalidad. El periodista, en este caso, trata de recoger con veracidad la personalidad del personaje interesado. El periodista, en este caso, trata de recoger con veracidad la personalidad del personaje entrevistado. Comparte con sus lectores aquellos elementos más significativos de la conversación que ha mantenido con ese personaje. La técnica de la redacción de la entrevista consiste en alternar las descripciones o consideraciones que realiza el periodista con las palabras textuales del entrevistado. Esa combinación permite que el lector pueda penetrar en la psicología del personaje. El periodista introduce en sus consideraciones elementos interpretativos. Los periodistas que realizan este tipo de entrevistas deben persuadir al entrevistado y crear un clima de conversación lo suficientemente agradable para que el personaje se muestre tal y como es en realidad.